¿Signo o síntoma? A ver, preguntas aquí en el examen. Necesitamos saber si saben qué es un signo, qué es un síntoma. No se sorprendan. ¿Cuál de los siguientes no es síntoma? Edema. ¿Qué era el edema? Y clínicamente, ¿cómo sabíamos que había edema? Era el físico que encontrábamos. Definición. Edema en sentido amplio se ha definido como la acumulación excesiva de fluido en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. ¿Qué cavidades serosas? Ya, déjame preguntar. ¿Qué más? Peritoneo, muy bien, así le llamamos eso. ¿Qué más? Peritoneo. Cuando escuchen policerositis, ¿qué creen que sea? Policerositis, ¿qué creen que sea? Múltiples derrames. Por ejemplo, que tenga pericárdico, pleural y asitis. Enfermedades inmunológicas más probables. Edema clínico es el cual se puede percibir y diagnosticar mediante examen físico. Significa que hay un edema que no vamos a ver. En el examen físico no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el edema es la acumulación de líquido del intersticio. Pero ¿cuántos litros de líquido tiene que haber para que se pueda evidenciar el edema? 10 ml no va a haber edema, o no se va a ver todavía. ¿Cuánto tiene que ser? No, más. Más. Menos. 4.5 litros. ¿Por qué es importante saber? Porque estamos hablando de que hay un exceso muy importante de líquido. Ahí recién van a ver edema grado 1, una cruz, que es lo mínimo que van a encontrar, pero ya sabemos que hay 4.5 litros por encima. Puede ser un signo que expresa una alteración trivial. ¿Qué significa que sea trivial? Porque no es importante, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? ¿Han tenido edema alguna vez en la vida ustedes? Nunca les han echado los pies. ¿Me han echado los pies? Ese edema. ¿Ah? En la regla, por ejemplo, en la menstruación, algunas no saben, se les hintan con los pies, sienten que el zapato le tiene un poquito más la regla. ¿Cuál no más? Ustedes no hacen caso. Cuando los pacientes de la altura vienen, allá, suelen hincharse de los pies. ¿Y en el embarazo? En el embarazo también, pero eso ya no es tan trivial. Ya, trivial es que, ¿y qué va a pasar con ese tema? ¿Cuál es la característica? Que apareció y de la nada desaparece. Ya es ninguna complicación. Unos días está y luego desaparece. Pero también puede ser una enfermedad grave. Ya hemos mencionado a través de fisiopatología individual. ¿En qué situaciones podemos encontrar edema? Por ejemplo, insuficiencia hepática, ¿qué más? Insuficiencia renal y la otra, la insuficiencia cardíaca en los tres. ¿En la insuficiencia cardíaca por qué aparecía el edema? A ver, ¿qué significa insuficiencia cardíaca? El corazón no tiene la suficiente fuerza para hacer su trabajo. ¿Cuál era su trabajo del corazón? Bombear sangre. Si no bombear, piensen que bombear, cuando hay una inundación usan una bomba, ¿no? ¿Para qué? Para sacar esas. Entonces, ahí el concepto va a ser mucho más sencillo. No estoy pudiendo sacar de todo. No se olviden que el corazón está dividido en dos corazones. El corazón izquierdo y el derecho. Pero si solo tengo un corazón, pero están divididos. El corazón derecho es aurícula y ventrículo derecho. Aurícula y ventrículo izquierdo. El corazón derecho, ¿de dónde bombea esa sangre? ¿De dónde está sacando esa sangre? La sangre que le llega, ¿de dónde le llega a ese corazón derecho? De las venas. Y si no puedo bombear, ¿qué le va a pasar a esa sangre? ¿Cómo voy a notar que está acumulando esa sangre? ¿Dónde se va a notar eso? En las venas. Y entonces, ¿qué voy a tener? Ingurgitación singular. Y si tengo acumulación de sangre en las venas, ¿qué va a pasar en esas venas con la presión hidrostática? ¿Ah? Si tengo mucho líquido en esa cavidad, la presión hidrostática está
elevado. Y si tengo aumento de presión hidrostática va a haber edema. No se olviden que no son herméticos los vasos sanguíneos. Va a haber. Entonces la causa de la insuficiencia cardíaca es por aumento de la presión hidrostática. Y si el agua está en mi corazón izquierdo, ¿qué va a pasar? ¿De dónde bombea la sangre del corazón izquierdo? ¿De dónde le llega la sangre al corazón izquierdo? Pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar si no puedo bombear esa sangre? ¿Dónde va a haber el edema? Pulmón. Y si tengo edema en el pulmón, ¿qué significa edema en el pulmón? Que mi intersticio se va a llenar de líquido y por tanto va a ser más grueso. ¿Más grueso que? ¿Para qué sirve el pulmón? ¿Y ese aire cuánto por ciento de oxígeno tiene? ¿Cuánto por ciento de oxígeno hay en el aire? Casi. Alto. 21. Es el oxígeno ambiente. Frío 2 normal. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque cuando les ponen oxígeno por mascarilla, por gotera, están aumentando esa frío 2. El 21 está 30, 40 o 5%. Es malo, el oxígeno es malo. ¿Por qué? Es tóxico. ¿Qué hace el oxígeno? Malo. Era bueno porque nos hace funcionar, pero ¿y el exceso qué va a provocar? ¿Cuál es el desecho del oxígeno? Radicales libres. Ustedes van envejeciendo ahora cada minuto porque están metiendo oxígeno a su cuerpo, se están oxidando. Y eso hace que es una parte del proceso de envejecimiento, no todo. Entonces es malo puede fibrosar el pulmón. Ahora, entonces su pulmón sirve para meter aire. ¿Cómo entra el aire? A través de la boca entra hacia dónde, de la nariz, ¿hacia dónde entra el aire? ¿Salud? De ahí, ¿a dónde pasa? La tráquea. ¿De la tráquea? Los bronquios hacen intercambio gaseoso. ¿Y de ahí a dónde va? Y los alveolos, ¿cómo? La membrana alveolar tiene un conocido. Y si hay edema en esa membrana alveolar, ¿qué va a pasar? El oxígeno en mi capilar y por tanto el intercambio de gases va a ser más pobre. Por tanto, si no puedo intercambiar gases, ¿qué me va a pasar? ¿Qué sensación voy a tener? Y por eso la insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente se queja de disnea. ¿Y cuándo empeora esa disnea? Cuando el paciente está echado. ¿Por qué? ¿Dónde tiene edemas el paciente con insuficiencia cardíaca durante el día? ¿Dónde va acumulando con gravedad? Bien, las piernas están hinchadas. Y cuando se echa aquí, ¿creen que pasa? Ya no hay tanta presión. ¿Qué va a pasar con el líquido? Entonces ya no hay tanta presión. Echado. ¿Va a volver? ¿A dónde va a volver? A la circulación general. Y si vuelve harto líquido de golpe a la circulación general con un corazón insuficiente y por gravedad, va a volver a hacer edema en otro lado. Ya está echado. Pasan los pulmoncitos. Los pulmoncitos se van a llenar de líquido. El paciente está durmiendo tranquilo y de repente va a empezar a faltar el aire. ¿Qué va a necesitar? O va a empezar a toser, o se va a necesitar sentar, o va a dormir con varias almohadas para que eso. Ya está claro. Insuficiencia cardíaca es por aumento de la presión y de los canales. Insuficiencia renal porque tenían edema. ¿Cuál es el problema del riñón? ¿De qué depende la presión? Estática y la otra era la hipótica. ¿Qué es? ¿Cuál hace todo? El riñón que no funciona elimina orina, proteína, orina de espuma, ¿no? ¿Usted orina de espuma? Sí. Está perdiendo proteína, pierde proteína, ¿qué va a pasar? Y por tanto va a haber. Y no solo eso, ¿para qué más sirve el riñón? ¿Qué más? ¿Qué hace? Para. ¿Qué hacen con su riñoncito? Y el resultado es orina. Y si no funciona su riñón, ¿qué no van a poder hacer? No van a poder orinar. Y si no orinan, ¿qué pasa con ese líquido?
está, se retiene, va a aumentar la presión. Por tanto, va a haber edema por 2 vías. Y no solamente eso, ¿qué más hay en el riñón? El eje renina, eso, porque no funciona ese riñón, ese que está activado todo el tiempo. Paciente con insuficiencia renal está hiperreninemia. Es como que se desorientara el riñón y hagan lo que hagan, siempre está activado. ¿Y cuál es la cascada final del eje renina que termina aldosterona? La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Y el sodio, más presión, más retención de líquidos, más edema. ¿Ya? Insuficiencia hepática. Si mi hígado no funciona, no se produce albúmina. Si no produzco albúmina, voy a tener, y por tanto voy a tener edema. Ahora, aquí hay una particularidad, más que edema generalizado, hacen ascitis, porque el hígado se fibrosa y no pasa el líquido ahí hacen aumento de la presión hidrostática aquí solamente. No vamos a meternos mucho en eso. No. Hasta ahí tenemos las causas más o menos generales, las 3 causas más comunes, pero hay muchas más. Por ejemplo, si no como bien, soy un niño que vivo en un país en vías de desarrollo donde casi no hay comida, más que todo no hay proteína, ¿qué me va a pasar? Desnutrido. ¿Qué tipo de desnutrición conoce? Eso, ¿y el otro? Más. Ahora no me acuerdo cuál era. Pero si pierden proteína, si no tienen proteína porque no comen, desnutrición también puede provocar edema por falta de consumo de piel. Y en realidad es proteína lo que están consumiendo. Cuando comen carne, ¿qué están comiendo? Albúmina, mioglobina. ¿Qué comen? Comen y ¿qué le pasa a las proteínas? Entran enteritas. No absorben proteínas. Bueno, ¿qué es lo que absorbemos entonces? Aminoácidos. En realidad están metiendo los ladrillos de las proteínas, los aminoácidos que van a comprar. ¿Quién tiene que convertir esos aminoácidos? ¿Qué más? A ver, en general los edemas pueden ser localizados y generalizados. ¿Qué significa eso? Significa que son localizados en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, pierna, brazo, cara, en alguna parte solamente, o generalizados, que estén en todos lados. Cuando son generalizados, ¿dónde van a ser más evidentes primero? En los superiores, en general. La interpretación no tanto, más general. Pero en general, miembros inferiores. Y tienen que ser simétricos o asimétricos. Simétricos. Semiología, el examen de la piel y del tejido celular subcutáneo como parte de un examen físico ordenado debe incluir la búsqueda especial del edema en sitios donde es más posible encontrar de forma primaria. ¿Dónde va a ser más fácil encontrar edema? ¿En la cabeza? ¿Dónde va a ser? En los pies primero. Y de ahí va a ir subiendo. Entonces primero busquen los pies. En estos sitios en los que existe un plano rígido, y es más, no solamente del pie. A ver, si voy a buscar en la pierna, ¿qué tengo que buscar para encontrar el edema? Voy a apretar la piel. ¿Dónde? Cerca de una superficie dura, donde yo pueda apretar sobre la superficie dura, quede ahí. Bueno, para presionar esa. ¿Y dónde es esa parte dura? ¿La cara anterior de la tibia? Eso, y en la cara interna, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué se llama ese hueco? Rota o signo de la o la magnitud del edema puede medirse por el grado de depresión, o sea, qué tan grande es el hueco y cuánto tiempo tarda en rellenar. Porque si es un líquido que está ahí y al apretar, ¿qué va a pasar con el líquido? Se va a hacer a un lado, le va a quedar un hueco. ¿Y qué le va a pasar cuando yo suelte? Se va a rellenar. Se tiene que rellenar. Ahí vamos a ver las magnitudes. Existe también edema de causas generales que tienden a manifestarse en zonas que no son de declive. En caso de que no tenga proteínas, en caso del síndrome nefrótico. Por eso los pacientes con síndrome nefrótico amanecen con la cara hinchada, los párpados, zonas muy delgadas, se llenan de edema. Característico de los pacientes. En los cardíacos, ¿en qué momento del día
es mayor el edema en la noche, porque han caminado y todo el día lo que han estado caminando, la gravedad hace que sea más evidente en los miembros inferiores. Y ese edema va a ser lámina amarilla. El examen propiamente dicho con PREC, además de la búsqueda del signo de Godet-Fobia, el estudio de sus características semiológicas intrínsecas, como distribución corporal, en qué parte del cuerpo está este edema. Visualización del color ¿por qué el color de la piel? ¿Será que cambia con el edema? Y ahí vamos a ver que no solamente estas cosas que hemos mencionado producen edema. ¿Conocen la tetrada de Celsius? ¿Cuándo aparece la tetrada de Celsius? Cuando hay inflamación. Y consiste en rumor y rumor, dolor, calor, toma tu moria, rumor, dolor, impotencia. Impotencia funcional, que no puede moverse. Ya, eso es la tetrada. Pero, a ver, ¿y por qué estuviera rojo un edema? Y en parte de la tetrada de Celsius estamos viendo que está inflamado. ¿Por qué se puede inflamar una pierna? Una infección. O entonces, si es una infección, si es un trauma, ¿qué color va a estar la piel? Va a estar caliente. ¿Y por qué se inflama en este caso? ¿Por qué hay edema en este caso? No es por la albúmina. La inflamación, el trauma, la infección, ¿qué van a provocar? Vasodilatación. Esa vasodilatación va a estar provocando edema localizado. Y si está rojizo eso, tengan cuidado. ¿Por qué? ¿Cómo van a hacer el examen físico? A ver, ¿qué van a hacer? Bioseguridad. ¿Por qué? Si es infeccioso, ¿qué está pasando ahí? Hay una infección, una bacteria. ¿Y qué pasa si tocan eso sin cuidado? Van a llevar la infección a cualquier otro lado, en caso, ojos, donde sea. Van a llevar la infección porque ya he visto que se la han llevado. Tengo una conjuntivitis, ¿por qué los internos? Porque no se han lavado las manos. Y de todas maneras, cada que venga un paciente se tiene que lavar las manos. Y si ven 10 pacientes, antes de lavar las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y un paciente, y los pacientes que están internados, ¿qué problema tienen en general? Todos están en un deprimido por algo, están ahí, su misma enfermedad. Pues vemos el color de la piel, la temperatura, tocan, si está caliente seguramente, y es asimétrico seguramente es infeccioso o es inflamatorio. Inflamatorio no solamente de un golpe, por ejemplo una artritis, puede ser una inflamación porque el sistema autoinmune está dañando esa articulación. Ejemplo, la gota. La artritis. Aspecto de la piel, si está blanda, si se ve con puntitos de naranja, como piel de la naranja, por ejemplo, que aparece en el cáncer de mama. Coexistencia de dolor, hallazgo de patología cutánea en la misma zona, como en este caso, fíjense, es asimétrico, es una pierna roja, es seguramente infección. Y si encima sale un líquido, es más seguro que sea infeccioso. Y si ese líquido es amarillo, ¿qué será? ¿Qué bacteria será? ¿Amarillo? ¿Ah? No. Diógenes, más o menos. Diógenes es más que estoy hablando. Los pocos diógenes estoy hablando de pus, pus. Y si es amarillo, ahí está filococo. Y si es verde, Ve amarillo, dijo. Primero como pseudomonas. ¿Qué más? Ritmo de su aparición y su magnitud. ¿A qué hora del día es más evidente? ¿Qué tanto es? ¿Se pierde en algún momento? Si se vincula con cambios de posición, de movimiento. Si es duro, si es blando. Asociación de su aparición con algún evento externo, como medicación, alimentación o picadura. ¿De qué estamos hablando?
comió, no sé, pescado, no, comió, digamos, un fruto marino, una ostra y se lo comió un globito. ¿Qué le pasa? Está faltando la reacción anafiláctica, alergia, ¿no? ¿Qué hacen las reacciones anafilácticas? Paso de la fase. Y hay algo que se llama el choque anafiláctico. Estado de shock. ¿Saben qué es estado de shock? Shock. En el libro no se lo dice cara de shock en inglés. ¿Qué es el estado de choque? Choque cardiogénico, choque séptico, choque anafiláctico. ¿Qué es el estado de choque? Shock. Un estado a la percusión. Porque hay vasodilatación, cae la presión, ¿qué podemos morir? ¿Le vamos a hacer una reacción anafiláctica de pura? Digo porque les puede pasar en cualquier momento. Ya uno de mis alumnos ha entrado en reacción anafiláctica un día, y le dijo, o puede usar algo marino, un corticoide le ponen 7 veces y es muy extremo el disparo de la llave. El problema es hacer. Porque a veces pierden el tiempo y el paciente se ahoga. Concomitancia de su existencia con síntomas o signos de enfermedad o situaciones fisiológicas, como que está con menstruación y se le están hinchando los pies, pues es eso, es trivial en este caso. No se me han hinchado los pies, mira, no a todas las mujeres se les hinchan los pies, pero puede pasar. Clasificación según los grados de su magnitud, grado 1, 2, 3, 4. Grado 1, apretan y hay un pequeño godet que además desaparece instantáneamente, como que ponen y desaparece al rato, pocos segundos. Grado 2 ya no es tan pequeño, ya hasta 4 milímetros de profundidad y tarda 15 segundos en rellenar este tiempo. Grado 3, 6 milímetros y hasta 1 minuto en rellenar. Grado 4, 1 centímetro de profundidad y hasta 5 minutos puede tardar en rellenar. Esos son los grados. Y esto se pone con crucecitas, suelen poner aquí. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Y estos sí los toman como grados. Y ahí le ponen grado 1, 2 cruces. Grado 2, 3 cruces. No sé. Esto no está en su libro. Les voy a preguntar el examen. Les dije, no, algunas cosas no van a estar en el libro. Ahorita les estoy diciendo. Grado 1, cuando el edema llega hasta los tobillos. Grado 2, al tercio medio de la pierna. Grado 3, hasta la rodilla. Grado 4, hasta los genitales. Y si es todo el cuerpo, le decimos transversal. Ante un paciente con edema generalizado, además del examen físico, conviene realizar de forma rutinaria registros del peso del paciente. ¿Por qué? Todos los días de viaje. Sí, pero más que esa teniendo, ¿qué le vamos a hacer? Está hinchado con edema, ¿qué le vamos a dar? Tratamiento. ¿Qué solución le voy a dar? Diurético. ¿El diurético para qué sirve? Para orinar harto. Voy a eliminar el líquido. Entonces le voy a pesar todos los días para saber si el diurético funciona. Medición de la diuresis en 24 horas. ¿Eso qué significa? Me da un patito y de ese patito a una jarrita y me va a decir, sumando, cuánto orina en 24 horas. ¿Para qué? También para saber si mi diurético está funcionando. ¿Cuánto es la diuresis normal? Ah, ya acabo de escuchar. Bueno, ¿cuánto? Litro y medio. Litro y medio. Vamos a ver si es cierto. Con la realidad es para una hipotética, 1,5 kilogramos de peso. Vamos a ver si es cierto. Calculemos, ¿cuánto quieren que pese su paciente? 72. Porque todos dicen 70, 72. O sea, acá eso está más interesante. 72 kilos. Y dice 1,5 kilogramos peso. Ahora, ¿cuánto sería? Primero calculamos. ¿Cuántos kilos tiene? Dice 1,5 kilogramos peso significa cuánto? 72 ml. Kilogramos peso hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Ya tenemos que multiplicar. 72 por. ¿Cuánto le sale? Sepa esa de los 2.500 sepa. Y si es una mujer que pesa 40 kilos, a ver, 40 por. ¿40 por cuánto es?
10, para ella eso es normal. Para el otro, 70 es normal. Así que es más eficiente que decir que ya, ionograma plasmático. Esto no es semiología. Ionograma no vamos a hacer semiología, menos albuminemia, que es ver cuánto de albúmina hay en sangre, no es semiología. Nos olvidamos, pero para que sepan por qué sirve, ¿por qué deberíamos medir ionograma? ¿Qué es el ionograma? Por curiosidad, no les voy a preguntar el examen. ¿Qué es el ionograma? ¿Qué iones hay? Sodio, sodio. ¿Cuál es el que se quiere mucho? No. ¿Cuál? Potasio. ¿Y si no orinan, cuál se acumula? Potasio. Si orinan mucho y se pierde potasio en la sed, hipocalemia. Y si tengo hipocalemia, ¿qué me va a pasar? ¿De qué me voy a quejar en hipocalemia? Calambre. Y si empeora, ¿de qué más me voy a quejar? Baja más todavía, 1 de potasio. Arritmias cardíacas. Y si baja más todavía. Paro y hasta y si sube mi potasio, ¿de qué me voy a quejar? Arritmias. Y si sigue subiendo, sí. Después de los calambres, ¿qué más me va a pasar con la hipocalemia? No me muevo nada. Ya me han pasado varios pacientes de quedadas. Bien. Muévase. Parálisis flácida. Y si se dejan de mover, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede pasar? Una oxigenación. Sí. No va a haber contacto con la no voy a poder inspirar. ¿Por qué? ¿Qué músculos están paralizados? Ya. El edema puede ser duro, no solamente blando. No hay signos de la fobia, si es duro. ¿Cuándo va a ser duro? Cuando en realidad no es líquido. ¿Qué más puede haber aparte del líquido? El mixedema es mucopolisacárido. Pregunten en el examen, varias veces he preguntado eso. Mucopolisacárido depende del líquido. Y eso estamos hablando del hipotiroidismo. O puede ser también proteínas, pura proteína ese edema. ¿Esa proteína por qué? Porque hay linfedema, no se está drenando al linfa. ¿El linfa qué es? ¿Por dónde se drena? Linfáticos. Entonces tienen situaciones primarias y secundarias de linfadenopatía. Primaria es que el problema de aquí para adelante en todas las enfermedades. Cuando decimos que es primario, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está el problema? En los linfáticos. Cuando decimos que es secundario, ¿dónde está el problema? En otro lado, pero va a afectar a los linfáticos. En todas las enfermedades es lo mismo. El problema o es en ese lugar o es en otro lugar, pero ese otro lugar afecta. Primario, ¿qué sería? Por ejemplo, congénito, de que no tenga la suficiente cantidad de linfáticos, o que los linfáticos estén muy alterados, que estén frágiles y se dañen, y puede haber linfedema. Un ejemplo de eso es la elefantiasis. Y la secundaria, tengo alguna otra cosa que le está provocando problemas linfáticos, como qué, como una parálisis. ¿Cuál? Producida por qué parásito. Van a ver ahí. Enfoque diagnóstico del paciente con edema. En la mayoría de las consultas, aunque el edema es el signo inicial, este tiene como localización preferente los miembros inferiores por gravedad. Y en esta localización resulta importante el análisis según su presentación, sea simétrico o asimétrico, para ver la causa, porque si es asimétrico, seguramente el problema es inflamatorio, infeccioso o finalmente un problema linfático. Y si es bilateral, entonces asumo más que es un problema generalizado, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, una cirrosis. La presencia del edema en un solo miembro debe orientar hacia una patología venosa, inflamatoria o traumática. Edemas venosos agudos. ¿Por qué puedo tener de causa venosa el edema? ¿Qué puede pasar? Que la circulación venosa se
tape, se tranqui, porque puede trancarse la circulación venosa, y puede tapar una vena. Wow, que le llamamos un trombo. ¿Y por qué pueden haber trombos en una vena? ¿Es normal tener trombos? ¿Por qué pueden aparecer? Una de las causas más comunes. Por las varices. ¿Por qué en las varices van a aparecer trombos? ¿Y por qué la válvula hace que la sangre en qué momento va a ser más peligroso que mi paciente no se mueve? Porque cuando se mueve, ¿cómo hace para movilizarse la sangre? Si yo camino, aunque tenga varices, no me voy a trombosar. ¿Por qué? La ruptura de los músculos, como que, entre comillas, ordeña esas venas y hace que retornen. Por eso esos pacientes en el avión, ¿qué hacen? Que tienen varices, pues intentan caminar. Por eso en quirófano, ¿por qué no se puede mover en quirófano? Es un paciente obeso, muy mayor, y está quietito, le pueden pasar un coágulo, y ese coágulo puede soltarse. Y si se suelta un coágulo en una pierna, ¿qué le puede pasar a ese paciente? ¿A dónde viene el coágulo? ¿A dónde se viene? ¿A dónde? ¿Y del corazón a dónde? A los pulmones. Y si se tapa un vaso del pulmón, ¿qué se llama eso? Un infarto pulmonar, una trombosis pulmonar. Y si se infarta mi pulmón, manejar los pulmonares en pedazos. ¿Para qué sirve el pulmón? Y si se infarta y no nos cae el intercambio gaseoso, ¿de qué se va a quejar el paciente? ¿Me falta el oxígeno en la dieta? ¿Y esa disnea va a ser paulatina o va a ser de golpe? Dependiendo de nada, ¿qué le ha pasado al paciente? Estaba coágulo y su coágulo de golpe. El infarto ha sido súbito o ha sido paulatino. Entonces, su paciente postquirúrgico, si de repente les dice, me falta el aire, ¿y qué piensan? ¿Qué puede ser fatal? A veces, y 2 minutos ya se por este motivo. Linfedema. Edemas inflamatorios y traumáticos, ya hemos mencionado también, todo de la piel, las características de 6 secreciones. Van a ver en los hospitales, se ve harto. Celulitis le llamo. ¿Por qué celulitis? ¿Por qué es celulitis? ¿Inflamación de quién? ¿Del cerebro? No, ¿de qué es entonces? ¿Celulitis? ¿Bien? Tejido celular subcutáneo de las células. Y si es el tejido celular subcutáneo, ¿de qué estamos hablando? Debajo de la piel. ¿A quién más le dicen celulitis artificial? Porque también está inflamado por la grasa, pero es diferente. Este mecanismo de celulitis es bacteriano. No confunden la celulitis con la grasa. Porque en caso la grasa es inflamatoria. Edema simétrico, son habituales en la insuficiencia cardíaca, cirrosis, bueno, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico lo vamos a ver más adelante de memoria. El síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria y por anemia hipertensión. Pasamos a astenia. ¿Qué es astenia? Soy asténico. No tienen hueso. Introducción. El cansancio es una de las molestias que refieren más a menudo de la consulta, como el dolor. Casi todos los pacientes enfermos están con astenia. El primer problema que resuelve el médico es definir si el paciente le está diciendo cansancio a lo que creemos que le está diciendo, porque muchas veces confunden el cansancio con la disnea, muy común. Y aquí viene la descripción de cansancio en cuanto a la condición. Es subjetiva, no es algo que podemos darnos cuenta si es cierto o no. También se nos dice estoy cansado, si es cierto o no. Es complejo y mal localizado porque muchas cosas pueden producir cansancio, como una gripe, un resfriado, un paludismo, un cáncer, una diabetes, muchas.
Y tenemos otro término que es la fatiga. Ya que diferenciar la fatiga de la astenia. ¿Qué es fatiga? Disminución de la capacidad funcional de un nervio, de un órgano, de un aparato del organismo, pero como consecuencia de su excesiva actividad previa. Ejemplo, si van al gimnasio y hacen mucho trabajo en su gimnasio, ¿qué les va a pasar? Van a tener fatiga muscular. Cualquier cosa del cuerpo que va a provocar fatiga, pero ha habido una actividad. No puede haber fatiga de la nada. Malinterpretada muchas veces por los pacientes como estoy fatigado, le dicen, así que tienen que estar seguros a qué le están diciendo fatiga a los pacientes. El término médico dispone de un mejor término para describir al cansancio anormal, que viene de astenia. A es sin, stenos fuerza, sin fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre astenia y fatiga? Astenia es que no tengo fuerzas después de haber no he hecho nada, pero igual no tengo fuerzas. En cambio, fatiga, he hecho alguna actividad que haga que me falta más fuerza. Entonces, esa es la diferencia. Con o sin actividad. La astenia es un síntoma complejo que abarca simultáneamente el físico y lo psíquico. También puede sentirse sin ganas, a pesar de que no haya ningún problema físico. Puede ser sí. Todas las personas han tenido astenia en algún momento. Ejemplo, las infecciones comunes como resfriado. Causa muchas cosas, pueden provocar astenia. Y hay algo más que creo que no es descrito, la arinamia. Les digo más. ¿La arinamia qué significaría? Sin movimiento. Entonces, astenia y arinamia, ¿qué significaría? Que está cansado y que está sin movimiento. Astenia y arinamia. Las infecciones son causa frecuente de astenia. Ejemplo, la tuberculosis. Pero si pienso en tuberculosis, ¿qué más debería fijarme en mi paciente aparte de que está con astenia? Sudoración nocturna. Tos más de 15 días. Más de 15 días. Eso es sintomático respiratorio. ¿Y qué más debería fijar? Sudoración nocturna. ¿Qué más? Eso. Está nutriéndose. Está muchas veces. Los despertares inducidos por episodios reiterados de apnea. ¿Qué es disnea? ¿Qué es taquipnea? Elevada. ¿Qué es braquiopnea? Apnea es sin respirar. ¿Se puede respirar sin respirar? Bueno, se puede. Es que no nos referimos a que no respira nada. Nos referimos, está respirando así. Y de repente. Periodos de apnea. Antes yo que digo disnea, apnea, así se dice. No se dice disnea. No me creen, vean todos los cursos de todos los países del mundo como se dice. Solamente aquí es mucho decir disnea. ¿Me van a criticar alguna vez que ustedes crean su propio criterio? No me crean nada de lo que les digo, nada. Me crean al 100%. Ustedes están en obligación de ir a ver si lo que es esto. Porque ¿qué puede haber pasado? O que me acuerde yo mal, o que me haya desactualizado. Porque ese día por algún momento estaba pensando en otra cosa. Todos, no solamente de mí, de todos. No les crean al 100%. Tendrán más experiencia y todo, pero siempre lean en seguro de que es. ¿Ya? Entonces, apnea puede ser responsable de cansancio con somnolencia durante la actividad diurna. Y aquí hay el síndrome de Pickwick, se llama. El síndrome de Pickwick es una enfermedad, bueno, es un síndrome. El paciente está obeso. Ese paciente obeso, ¿cómo duermen los obesos? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué hacen cuando duermen? Roncan. ¿Por qué roncan? ¿Por qué te roncan? ¿Por qué? Para dar blando, pero cae. Y al caer, obstruye la vía aérea. Porque entras hasta ahí. Y eso hace que ronquen. Ahora, estos pacientes también entran en apnea. Roncan y además hacen apnea. Están respirando. Y de repente dejan de respirar. Y si tienen apnea, ¿qué les va a pasar si continuamos apnea? Van a... ¿Qué hace el cuerpo para que no se muera? De verdad te estás muriendo.
Entonces, ¿qué van a hacer? Big Wheel. Más adelante está escrito. Y de repente van a empezar a respirar de golpe. ¿Y qué pasa si despiertan? ¿Están yendo al sueño REM? Así sucesivamente. ¿Alguna vez han entrado al sueño REM? Y si no entran al sueño REM, no están haciendo, no están descansando. Todo el día van a estar con sueño. Las neoplasias, sobre todo en sus periodos avanzados, pueden provocar astenia. Una neoplasia, ¿por qué puede provocar astenia? ¿Qué es una neoplasia? Es básicamente un cáncer. ¿Qué produce astenia? Los tumores tienen que ser fuertes y sanos y están consumiendo toda la energía del ser humano. Por tanto, están astenia y anemia. Manifestaciones clínicas. El paciente asténico muestra una actitud pasiva con disminución de la iniciativa y rápido agotamiento. Desde el primer contacto, ¿qué era la fases? Y los gestos expresan desgano antes de la fase. Se nota la fase es asténica. El examen sistemático por aparato puede evidenciar el resultado más o menos normal, porque puede ser que en tu examen físico no encuentres nada más que la paciente astenia. O por el contrario, el paciente puede estar con astenia y aparte tener incluso caquexia. Y hemos dicho caquexia, astenia y todo de más de 2 semanas pensamos en. Si no, entonces puedo pensar en una. A estos signos y síntomas generales e inespecíficos en algunos casos suman otros cuya interpretación correcta puede conducir al diagnóstico de su enfermedad. Ejemplo, si tengo astenia, tengo ingurgitación yugular, tengo edema, si tengo disnea, voy a pensar en una. Si tengo así, tengo edemas, tengo esplenomegalia, tengo astenia, voy a pensar en una. Hepático. Así la detección de fiebre ya es una adenopatía. Ya hemos hablado de adenopatía, ¿qué es? Daños. Los daños se deben palpar, se pueden palpar. Se deben buscar. ¿Se pueden palpar? No se pueden. A no ser que estén inflamados o infartados. Y si están inflamados, ¿qué está pasando? Probable que haya alguna infección, alguna neoplasia. Entonces, si tengo ganglios palpables, múltiples infecciones, tengo fiebre, lo más probable es que sea la astenia a causa de una infección viral, en este caso, mononucleosis. Mononucleosis infecciosa. Una hepatoesplenomegalia plantea la posibilidad de una hepatopatía. Ojo con eso, el hígado, la cirrosis, pues hepatopatía. Primero es grande y luego se achica, se fibrosis, se vuelve chiquitito. La ingurgitación yugular es esta, más estertores crepitantes. No vamos a entrar mucho en el tema, no es el momento, pero son básicamente ruidos en los pulmones. Ingurgitación yugular, edemas, me hace pensar en insuficiencia cardíaca. El temblor fino y la taquicardia sugieren que haya hipertiroidismo. Enfoque diagnóstico. Enfrentarse a un paciente con astenia como síntoma principal plantea el desafío especial para el neurólogo. Esto puede ser así, muchas cosas pueden provocar astenia y es poco objetivable y difícil de medir. Entonces eso nos dificulta para saber cuál es el origen de la astenia, porque muchas veces no van a llegar al diagnóstico, por más que investiguen. Pasamos al siguiente. Pérdida y ganancia. Introducción. El peso corporal es una variable biológica que resulta de que ingresan de alimentos y luego que consumen el gasto energético. ¿Cómo se consume el gasto energético? Con actividad física. Si comen mucho y no hacen actividad, ¿qué va a pasar? Si hacen mucha actividad y no comen, ¿qué va a pasar? Van a adelgazar. Antes de considerar las modificaciones de peso, es necesario realizar una exhaustiva evaluación del estado nutricional, que es complicado. Nosotros podemos inferir de un paciente obeso solo porque está con aumento de peso, pero no siempre es cierto. Tenemos el ejemplo de los luchadores de sumo. Un luchador de sumo está obeso. Si ustedes miren su masa corporal, la mayoría es músculo, porque tienen que moverse y estar con el peso. Un luchador de sumo tiene que tener harta fuerza, y para tener fuerza que necesita músculo. Son
ejemplos que le doy de excepciones. Así que no es tan fácil decidir si un paciente está desnutrido, si está obeso, solo por el peso y la talla. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos en el examen físico, no tenemos otras cosas más. Entonces, en base a eso, valoración del estado nutricional, anamnesis alimentaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué come? ¿Cuántas veces come? ¿En qué hora come? ¿Qué horas come? Normalmente, ¿cómo describiría? Que sea algo normal. Desayuna como. Dieta rica, variada, balanceada. Lípidos, proteínas, carbohidratos, repartida en 4 comidas al día. Eso es lo normal. Dieta rica, variada, balanceada. Lípidos, proteínas, carbohidratos, repartidos en 4 horas al día. Eso deberían poner en la historia clínica la mayoría de la vez. ¿Qué puede pasar si no es así? Por ejemplo, un vegano. Le va a meter proteína. ¿Cómo vamos a describir? Dieta pobre en proteínas repartida en 4 comidas al día, si es que es así. Y así, con eso pueden ir trabajando todas las situaciones que se les planteen. Por ejemplo, alguien que no come mucha carne, pero está comiendo fideo y dulces. Carbohidratos y dulces. Eso. Bien. Examen físico. El examen físico, ¿qué es básicamente? Van a ver peso en talla. Y aparte de eso, medidas antropométricas que deberían estar aquí. Que vamos a medir qué? Su cintura, sus muñecas, su cadera, índice cadera-cintura. Exámenes de laboratorio, estado de la inmunidad. ¿Eso vamos a ver en semiología? No, eso no es semiología. Pero ¿qué se ve ahí básicamente? Cómo están sus proteínas, por ejemplo, su hemoglobina. ¿Cómo están sus inmunoglobulinas? ¿Qué inmunoglobulinas tienen? ¿Cuántas son? 5. ¿Cuáles? Grande, es más fácil así, ¿no? Ujú. ¿Sí? G, A, Bien. M, D, E. Ah, ¿para qué sirve cada una? Les pregunto ya. Ay, no, ya basta. Ya. ¿Y para qué sirve? Para ¿dónde se producen las inmunoglobulinas? Un belepacto se puede producir y terminan en riñones. Por ello esos son inmunodeprimidos. Anamnesis alimentaria, le hemos mencionado. Y además tenemos que preguntar el peso habitual, que es el peso habitual. Está viniendo con una enfermedad. Historia natural de la enfermedad actual. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál era su peso antes? Normalmente, ¿cuánto suele pesar? Porque por ahí le pesan, ahora está con 60 kilos, pero hace un mes antes de que inicie estos problemas, durante 10 años ha pesado 90 kilos. Entonces, su peso habitual sería 90 kilos y la actual sería 60 kilos. Además, hay que ver los cambios de apetito y la ingesta. ¿Puede haber un paciente que coma mucho y baje de peso? Si como mucho, pues voy a bajar de peso. ¿Puede o no puede? Puede. Y vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un diabético descompensado que come y va a bajar de peso de golpe, ni siquiera tal vez sabía que era diabetes. Vamos a explicar por qué. Hipertiroidismo también come y está bajando. Examen físico: peso, altura, grosor del tejido celular cutáneo, que se mide con el glicómetro. No es algo tan fácil de hacer, porque la grasa en realidad hay que medirla incluso en una piscina de forma especial. Pero lo poco que podemos hacer en consultorio es el glicómetro, que es básicamente aprendo cuánta grasa. Palidez de la piel. ¿Por qué palidez de la piel? En realidad estoy evaluando el grado de anemia. No es sinónimo anemia de desnutrición, por ejemplo, pero podría haber en desnutrición. Cambios en el cabello. Aquí viene el signo de la bandera. Una bandera. Me voy a encontrar en el signo de la bandera. Cabello largo. Que aquí el color sea negro. Un poquito más abajo, justo como línea, una bandera, se vuelva pelirrojo. Otra línea más abajo se vuelva rojo. Pero qué cuidado tengo que tener al preguntar al paciente. Si no se tiñe, esos cambios de color que tiene la bandera son signos de desnutrición y nos están mostrando en qué momento ha empeorado esa desnutrición. ¿Qué más vemos? Queilitis angular. ¿Qué es queilitis angular? Que quiebra la piel justo en el ángulo de la boca. Les ha debido pasar alguna vez cuando deshidratación, cuando bebidas alcohólicas, queilitis angular. ¿Qué más? Estomatitis son las aftas. Despapilación lingual.
básicamente se están perdiendo las papilas gustativas. Edema con signos de la fobia. Atrofia muscular. ¿Por qué atrofia muscular? Porque no comen, pues no tienen aminoácidos. Hay disminución de la masa muscular. Asitis, hepatomegalia grasa. Mediciones antropométricas. Índice de masa corporal. Con esto nos vamos a guiar en general. Y el índice de masa corporal tiene una fórmula. ¿Qué fórmula es? Paciente de 70 kilos y 1,70 de talla. Calcúlenme su índice de masa corporal. 1,70, 70. ¿Cuánto? Bien. Es porque han calculado algo mal. Talla al cuadrado, ¿qué significa? ¿Cómo calculan talla al cuadrado? Si mide 1,70, ¿qué hacen? 1.7 por 2 o por 1.7. Ah, por 1.7. Eso. Ahora calculen de nuevo, ¿qué ha salido? ¿Ah? Cerca del sobrepeso. Esa supuesta medida de si mide un 80, tengo que pesar 80 kilos. Esto voy a preguntar. Fórmula. No le voy a calcular porque no soy tan inocente para sacar su calculadora. ¿Cuánto es el índice de masa corporal normal? De 16.5 a 24.9. Y ahí tenemos normal, 18.5 a 24.9. No, exagera, pero ya, 24.9. De 25 a 29.9 es sobrepeso. De 30 a 34.9 es obesidad clase 1. 35 a 39 clase 2. Salud. Mayor a 40, obesidad mórbida, grado 3. Sí, otra pregunta de los pacientes se les mide la cintura, a la altura del ombligo les medimos. ¿Por qué? Porque si el paciente varón supera el 102, o la mujer de 88 centímetros, tiene aumento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver su ombligo, su cintura, con su riesgo cardiovascular? Si tengo más de 102, significa que estoy con obesidad. Grasa, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver eso con cardiovascular? ¿Qué significa? Infarto o accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que tenga grasita? ¿Ah? Si tiene mucha grasa, ¿qué más está aumentando? ¿Dónde se está yendo esa grasa? Y ahí puedo formar ¿qué? Placas ateromatosas. Y mi placa ateromatosa se puede romper, y si se rompe, se puedo levantar. Eso. Y es mucho más riesgoso en este tipo de obesidad. Y ese número, en endocrino, nos obliga a la investigación. ¿Cuánto es el examen? Pliegues cutáneos, se mide con el plicómetro. No es muy poco. Paciente con pérdida de peso. ¿Cómo me van a dar cuenta que el paciente está perdiendo de peso? Porque ustedes no lo han visto antes. Y a veces el paciente no se da cuenta. Eso. Su cinturón, aquí ven dónde estaban sus agujeros del cinturón, se van moviendo. Y hay un detalle, la pérdida de peso es el descenso del 10% del peso corporal estable en un año sin que exista voluntad de hacerlo. Constituye un motivo de consulta con un médico, especialmente en pacientes con edad avanzada que se asocia a enfermedades graves como el cáncer. Anamnesis. Los pacientes con causa de pérdida de peso tienden a ojo con esto, ellos minimizan, porque para la gente, mientras menos pesa es mejor. Entonces, cuando bajan de peso, no les toman lo importante, no se dan cuenta o piensan, está bien. Al revés de los pacientes que empiezan a aumentar de peso, que exageran, aumentando 30 kilos, no han aumentado 3. Son los extremos que hay que tener cuidado en la anamnesis. Las preguntas que se hacen, ¿no?
esta pérdida de peso es voluntaria o involuntaria. Cursa con apetito aumentado, obedece a una alteración de su dieta. ¿Cuál es la magnitud del peso perdido? ¿Hasta qué punto ha cambiado el peso corporal durante su vida adulta? ¿Cuánto tiempo ha estado perdido el peso en paz? Y aquí tenemos otro ejemplo. La dieta sirve para bajar de peso, no comer sirve para bajar de peso. ¿Qué hace dejar de comer? Baja la defensa. También, pero hace otra cosa. Hace subir de peso. Ah, ¿de efecto rebote? Les digo porque veo que siempre están haciendo dietas para bajar de peso y en realidad suben de peso. Programan en su cuerpo. Lo castigan. Cuando hacen dieta, ¿qué les pasa a esa gente? ¿Qué hace? Dejan. ¿De dónde sacan? Grasa, empieza a comer en su casa. Bajar de peso. Todo bien. ¿Qué más se come para comer casa? ¿Dónde hay más energía? En la proteína. ¿Dónde está la proteína? Se comen su músculo y su grasa. ¿Van a bajar de peso? Van a bajar de peso. Pero el cuerpo, una vez que bajen de peso, ¿qué va a hacer? Necesita recuperar su estado basal. ¿Qué significa el estado basal? Como estaban al principio. ¿Y cómo va a recuperar su estado basal? Va a volver a comer o va a recuperar y va a almacenar. ¿Se puede almacenar músculo? No, porque para eso tienen que consumir aminoácidos, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué van a aumentar? Van a volver al mismo peso, pero más de músculo van a llenar de grasa. Ese es el mismo problema. La grasa ocupa más volumen, por tanto van a engordar más. Y segundo, si no tienen músculo, el músculo ¿cómo hace para existir? ¿Qué necesita como sustrato? Calorías. Harta caloría, harta caloría. Solo por estar el músculo presente ahí, va a comer harta caloría. Y si no tengo músculo que consuma, ya no tengo quien consuma todas las calorías que estoy ingresando. ¿Y qué va a pasar? Voy a hacer más grasa todavía. Es el efecto rebote. Para bajar de peso, ¿qué tienen que hacer normalmente? Ejercicio. Más músculo, menos grasa, por si acaso. Eso es conceptos básicos. Hay muchas otras cosas más complicadas, pero en general les explico para que no publican sus familiares o pacientes. Es decir, existe una excepción de tratamiento voluntario que sí constituye una patología, porque hemos dicho algo de que no. Y este caso es el de los pacientes que restringen su alimento en el contexto de una anorexia nerviosa. ¿Qué es anorexia nerviosa? Ellos se ven gorditos cuando son delgados, dejan de comer de forma voluntaria. Y ellos no avisan, porque según ellos están gorditos. Ahora, la diferencia entre anorexia y bulimia, ¿cuál es? La bulimia No, bulimia comen, pero ¿y cómo se van a dar cuenta que su paciente tiene bulimia? No se les va a avisar. ¿Y acaso lo ven en el baño? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a encontrar los dientes? ¿Por qué? Porque cuando vomitan, ¿qué les está pasando? Ácido daña el esmalte. No es que van a ver el esmalte, porque no es tan fácil de ver el esmalte, pero van a ver que empiezan a hacer calles más fáciles, porque han perdido el esmalte que se protege de esas calles. Pérdida involuntaria de peso con apetito incrementado. Podemos tener el hipertiroidismo, que los pacientes, como dijeron hace rato, comen harto, pero por su metabolismo acelerado, pues van a bajar de peso. Diabetes mellitus descontrolada, que les he explicado el otro día. ¿Qué significa diabetes descontrolada? ¿A qué suena? Está controlada mi diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad. ¿De qué? ¿A qué afecta la diabetes? ¿De qué se quejan los diabéticos? No solamente es más complicado, pero podemos empezar con el aumento del azúcar, pero es producido por una alteración del manejo de los carbohidratos. Es más complicado, metabólico. Y si aumenta el azúcar, ¿por qué está aumentando el azúcar en la sangre? Puede ser o por falta de insulina o por alteración de los receptores de insulina, que no tengo la cantidad o son malos. Y si no tengo insulina o no está funcionando bien mi insulina, ¿qué va a pasar con esa glucosa? La célula no va a entrar a la célula. Y si no entra a la célula, ¿de qué se va a nutrir esa célula?
consumir la grasa. Y si consume grasa, empieza a adelgazar y muy rápido. En una semana pueden bajar. Entonces la diabetes descompensada o descontrolada se refiere a que en esos momentos tu azúcar está cuando está controlada, ¿cómo está su azúcar? ¿Cuánto es lo normal de azúcar? ¿Cuánto es lo normal del azúcar de sangre? De 75 a 115 algunos textos y otros incluso dicen hasta 100, creo hasta 99, depende del texto, porque algunos manejan el término de resistente a la insulina, otros dicen previamente. Mala absorción, ¿a qué se refiere mala absorción de qué? Síndrome de mala absorción, porque no absorbe los alimentos. Para absorber los alimentos, ¿qué tengo que tener? ¿Quién absorbe los alimentos? ¿Qué parte del intestino? Las vellosidades. Y si no tengo vellosidades por algún motivo, ahí tengo síndrome de la mala absorción. ¿Y qué va a tener tu paciente clínicamente? ¿De qué se va a quedar? Diarrea o esteatorrea. Esteatorrea es que entran al baño y están flojas. ¿Qué sucede? Grasas. Adelgaza, diarrea y demás. Feocromocitoma no es algo que saben los textos, no han querido escuchar nunca. Es un tumor de suprarrenales que está en alguna parte. Las suprarrenales producen catecolaminas. Estas catecolaminas hacen que se libera adrenalina, noradrenalina, dopamina, y eso hace que los pacientes estén hipertensos, nerviosos, con crisis de ansiedad y que engorden. No se los menciono, pero no es algo que les vaya a preguntar en el examen porque es bastante raro y difícil de ver. Catecolaminas. Las catecolaminas, ¿cuáles son? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Marcado incremento en la actividad física, se hace mucho ejercicio seguramente cuando baja de peso. Pérdida involuntaria de peso con disminución de la fuerza. Hay cáncer, infección por VIH, el SIDA per se puede provocar endocrinopatías, enfermedad pulmonar y cardíaca. Interesante, porque un paciente con insuficiencia cardíaca o un infarto va a bajar de peso. Tiene que ver el corazón con el peso. No que el peso provoca, ¿no? ¿Y eso qué va a provocar la disminución del gasto cardíaco? ¿Para qué sirve el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? No es la cantidad de latidos, algo mal. La cantidad de que expulsa el corazón por minuto. ¿Y eso sale de dónde? Multiplicando la fracción de eyección ventricular por la frecuencia cardíaca. Ahora, si mi corazón es insuficiente, si mi fracción de eyección ventricular baja, seguramente mi gasto cardíaco disminuye. Y el gasto cardíaco llega sangre en un minuto. ¿Y esa sangre para qué sirve? ¿Qué lleva al cuerpo? Oxígeno. Y si tengo poco oxígeno disponible por mi insuficiencia cardíaca, ¿de qué se nutre el músculo? No solamente de albúmina, de calorías, también necesita oxígeno para hacer todos estos procesos. Poco oxígeno, con seguridad va a haber enfermedades pulmonares. Lo mismo. Si tengo una fibrosis pulmonar, un EPOC y no estoy pudiendo oxigenar, me va a pasar lo mismo. Voy a comenzar a bajar de peso. Enfermedades gastrointestinales, depresión y otros trastornos psiquiátricos, abuso de sustancias y medicaciones. Examen físico. Se realiza un examen físico meticuloso, exhaustivo, haciendo énfasis en medidas antropométricas. ¿Qué eran las medidas antropométricas? Cintura, cadera, índice de cadera, cintura, muñecas. ¿Por qué muñecas? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso un gordito con las muñecas? ¿Un con las muñecas? ¿Qué es? El grosor de su hueso. Porque depende del grosor del hueso, eso estamos hablando de la contextura. No esperen que alguien que tenga los huesos delgados sea gordo. Tiene que ver mucho con el peso. Por eso su índice de masa corporal no es tan eficiente por este tipo de cosas. El examen de la piel y las paneras, palpación de tiroides, búsqueda de neuropatías, fenomenalia y palpación humana. Ahora, el otro extremo, paciente con aumento de peso. Definición, se define como obesidad todo incremento del porcentaje de tejido adiposo corporal y que a menudo se asocia con aumento de peso. El aumento debe ser mayor al 25% de masa grasa en el hombre y 30% de mujeres. ¿Por qué más en las mujeres que en los hombres?
contextura física de la mujer es la grasa. Ah, ¿por qué? ¿Para qué? Porque cuando está en gestación, Para eso. Necesitan acumular energía para eso. Es biopatogénico. El aumento de peso puede suceder a expensas de agua, masa magra o masa grasa. ¿Qué era masa magra? Diagnóstico. A través del índice de masa corporal. Clasificación. Esta clasificación. Tipo 1, 2, 3, 4. Tipo 1 ha aumentado en todo el cuerpo de forma generalizada. Tipo 2 es central o androide. Es más que todo en la región tronco abdominal. Tronco, pechos, abdomen, todo. Tipo 3, que es la más peligrosa, solamente en la parte abdominal. Tipo 4, ginecoide, en las caderas y los muslos. Anamnesis, me van a preguntar edad, estilo de vida, privación de sueño, porque en el PICUI también es una de las causas. Cesación de fumar, relaciones sociales, factores psicológicos y la obesidad neuroendocrina producida por obesidad hipotalámica, el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Han debido escuchar. Eso, en este caso, ¿cómo se va a ver el paciente? La cara de paciente, luna llena, ¿qué más? Obesidad troncular, ¿qué significa troncular? El tronco, ¿qué? Tórax, abdomen estén gorditos y las extremidades delgadas. ¿Qué más? Aparecen estrías violáceas. Síndrome de hipotiroidismo, no le echen la culpa al hipotiroidismo, más del 10% no es hipotiroidismo, es síndrome de ovario poliquístico, hormona de crecimiento, alteración de hormona del crecimiento también. Trastornos genéticos y congénitos, toda la evidencia científica sugiere la existencia de factores genéticos en obesidad. Y los padres son obesos, con seguridad los hijos lo van a hacer, aunque no sean obesos en este momento, lo van a hacer. Y tenemos obligación de decirles que no aumenten de peso, porque ¿qué va a pasar si aumentan de peso? Sus padres son obesos. Una de las cosas que pueden llegar a tener es enfermedad, diabetes. La diabetes tiene cura, ¿no? ¿Tiene cura o no tiene cura? No tiene cura. Evidentemente se están trabajando algunas cosas como el trasplante de páncreas, pero en general no tiene cura. Y hay algo que se llama resistencia a la insulina. Hay un momento donde se puede evitar llegar a la diabetes, que si no se trabaja bien, el paciente sigue aumentando el peso, va a ser diabético. Y una vez que sea diabético no hay vuelta atrás. Factores genéticos y socioeconómicos. La obesidad es más prevalente en grupos socioeconómicos más bajos. Pero si tiene dinero bajo. La comida más barata es la grasosa. No se cuida mucho en esa comida. Y llena menos. Ya llena más, pero tiene menos proteínas. Los latinos tienen la obesidad por características. Examen físico, peso, talla, índice de masa corporal, distribución de la grasa, perímetro, cintura, cintura, cadera, pliegues cutáneo, diámetro sagital, piel y maneras búsquedas, acantosis nígricas. ¿Qué es acantosis nígricas? Manchas oscuras en la piel, en el cuello, en las zonas de roce, que nos están diciendo que el paciente tiene resistencia a la insulina y que puede llegar a ser diabético si no cambia sus hábitos de vida. Hirsutismo, ¿qué será hirsutismo? Me voy a preguntar en el examen. Yo lo voy a llevar más adelante. Hirsutismo es que las mujeres tengan crecimiento del vello y cuandroide. ¿Qué significa eso? Que les salga no les digo un pelito para la barba. ¿Qué más? Que tengan vello púbico. No, uno que otro pelito para ir perdido. No, como del hombre. ¿Qué más? Que tengan en zonas del cuerpo del tórax donde no deberían. No es uno que otro perdido por ahí, que eso es normal. Estoy hablando de pelo como de los ojos. A eso se le llama hirsutismo. ¿Y por qué será eso? Que hay trastorno de balance hormonal. Hipertricosis es que cuando sale hombre, mujer, quien sea, es demasiado. El pelo está
bruscos de peso. Medición de la tensión arterial. Los obesos tienen tendencia a ser más. Comorbilidades relacionadas a la obesidad. Digestivas, dispepsia. ¿Qué será dispepsia? Dificultad para la digestión. Eso significa bruscos, gases, sistema abdominal, dolor abdominal. Hernia hiatal, que vamos a ver más adelante lo que significa. ¿Qué más? Diverticulosis más adelante, esteatosis hepática, litiasis. ¿Qué es litiasis vesicular? Ese sí es común. Cálculos son cardiorrespiratoria, disminución de la capacidad pulmonar, apnea del sueño. Ahí está la enfermedad de Pickwick, así de hipertensión arterial, tromboembolismo pulmonar, osteoarticular, artrosis. ¿Qué es artrosis? Degeneración del cartílago articular, normalmente común en horquillas. Hiperuricemia, hablamos gota. Ginecológica, infertilidad, alteraciones del ciclo menstrual como amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Y lo primero que piensa una paciente con amenorrea es metabólica, diabetes tipo 2, dislipidemias, síndrome metabólico, que es un paso antes de la Ya, me lo voy a decir, mis reglas me vienen a hacer. dislipidemias, alteraciones de los